Hoy les traigo una historia de terror que los dejará sin aliento. Permítanme presentarles el terrorífico mensaje de Facebook que llegó a miles de suscriptores, un relato macabro que revela los horrores que se desatan cuando la tecnología se vuelve contra nosotros. En un pequeño pueblo latinoamericano llamado San Sebastián vive una joven llamada Valentina. Valentina es una apasionada de las redes sociales y se ha convertido en una sensación en YouTube con su canal de maquillaje y tutoriales de moda. Un día, mientras revisaba su cuenta de Facebook, Valentina recibe un mensaje de un usuario desconocido. El mensaje parece inofensivo al principio, pero rápidamente se vuelve perturbador y lleno de amenazas escalofriantes. A medida que Valentina comparte su experiencia con sus seguidores en un vídeo de YouTube, miles de personas comienzan a comentar, compartiendo historias similares de mensajes aterradores que han recibido en sus propias cuentas de redes sociales. Todos ellos, sin importar su ubicación geográfica, son víctimas de este terrorífico fenómeno. Lo que comienza como una simple historia de acoso en línea se convierte en un auténtico infierno cuando los mensajes amenazantes se vuelven más violentos y empiezan a materializarse en la vida real. Los seguidores de Valentina y otros usuarios de Facebook comienzan a sufrir accidentes inexplicables, enfermedades repentinas e incluso muertes misteriosas. Valentina y sus seguidores se encuentran atrapados en una pesadilla digital donde no pueden escapar de los horrores que se desatan a través de las redes sociales. A medida que la situación se vuelve más desesperada, Valentina decide investigar el origen de estos mensajes siniestros y buscar una manera de detener la pesadilla. En su búsqueda de respuestas, Valentina descubre una antigua leyenda que habla de un espíritu vengativo que ha sido invocado por el mal uso de la tecnología. Este espíritu, conocido como el Destructor Digital, se alimenta de la energía de las redes sociales y busca venganza contra aquellos que han abusado de su poder. Valentina se da cuenta de que para detener al Destructor Digital y salvar a sus seguidores debe enfrentarse a él en el mundo digital. Con la ayuda de un grupo de hackers expertos se adentra en un mundo virtual lleno de peligros y trampas mortales. Pero el tiempo corre en su contra, ya que el Destructor Digital se vuelve más poderoso con cada mensaje amenazador que envía. En un clímax lleno de suspense y terror, Valentina se enfrenta cara a cara con el Destructor Digital en una batalla épica entre lo real y lo virtual. Debe encontrar la manera de cortar el acceso del espíritu a las redes sociales y liberar a sus seguidores de su influencia maligna. Pero el Destructor Digital no se dará por vencido tan fácilmente y hará todo lo posible para asegurarse de que Valentina y su comunidad sufran las consecuencias. Si han logrado resistir hasta el final de esta historia aterradora, les invito a dejar su like y suscribirse al canal para más relatos escalofriantes que desafían los límites de la imaginación. Con terror y fascinación, Ana García.